Listo. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a intentar acabar el capítulo 13. Esa es mi intención, vamos a ver si lo logramos. Como ustedes recordarán, Bernabé y Saulo han empezado su viaje misionero por un llamado de Dios. Ellos están reunidos en Antioquía y el Espíritu Santo les dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que tengo para ellos. La iglesia bendice este llamado, reconoce este llamado y envía a Saulo y a Bernabé. Ellos van primero a la ciudad de Chipre, ciudad que ya vimos el viaje misionero por ahí, pero luego ellos cruzan hacia la región de Galacia, donde está la ciudad de Antioquía de Pisidia. Mientras ellos van a ir en ese rumbo, Juan Marcos, decide tirar la toalla y regresa a Jerusalén y deja al equipo misionero de Bernabé y Saulo. Ellos llegan a Antioquía de Pisidia y una de las cosas que se nos cuenta en el capítulo 13, que lo leímos la clase anterior, es que Pablo da su primera prédica, su primer sermón escrito en el libro de los Hechos. Y esto lo hace dentro de una sinagoga en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Recordemos que Saulo y Bernabé y Saulo tienen la costumbre o van a tener la costumbre de visitar primeramente las sinagogas. ¿Por qué visitan primeramente las sinagogas? Y primero, las sinagogas eran lugares de reunión judíos. Las visitan porque en ese lugar van a encontrar personas que ya tienen un conocimiento del Dios verdadero, van a tener personas que ya están con la expectativa del Mesías y van a tener gentiles, gente no judía, que ya abrazaron al Dios de Israel. Por lo tanto, ellos van a poder compartir de que el Mesías ya vino y que es Jesús. Y van a predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y eso es lo que vimos en la predicación del apóstol Pablo, la clase anterior. Vimos cómo él predica, cuenta la historia de Israel rápidamente y se nos habla en 2 de Samuel de que Dios le da una promesa a David, que su descendiente iba a ser el rey de Israel para siempre. Pablo apunta a este Mesías, a este descendiente, como Jesús. Y que por medio de él nosotros somos justificados, declarados justos. Y esto es lo que Pablo predica en la parte central del capítulo 13 del libro de los Hechos. Lo que vamos a ver a continuación esta mañana es la respuesta de los oyentes. Los oyentes, ¿cómo reciben la predicación del apóstol Pablo? ¿La reciben bien? ¿La reciben mal? ¿La reciben con mucho gozo? ¿La reciben con persecución? Vamos a verlo a continuación. Así que nos quedamos en el versículo 41 y vamos a entrar al versículo 42. Miren lo que Lucas nos sigue narrando después de la prédica del apóstol Pablo. Dice el versículo 42, cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el día siguiente de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. Acá hay una respuesta positiva. Después que Pablo predica, dice que la gente les pide por favor que el próximo día de reposo, o sea, el próximo sábado, ellos vuelvan a la sinagoga para seguir enseñando acerca de esto. Y lo hacen judíos, pero también lo hacen prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y le dicen, por favor, predícanos el próximo sábado también. Y lo siguen a Bernabé y a Saulo. Y Bernabé y Saulo nos dice el texto que les hablan y los animan a mantenerse firmes en la gracia de Dios. Y acá es lo primero que yo quiero resaltar. Quiero resaltar esta mañana lo importante de mantenerse firme en la gracia de Dios. Y primero tendremos que explicar qué es la gracia de Dios. Generalmente, como se explica la gracia es de la siguiente manera. La gracia es un regalo inmerecido. Cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura la palabra gracia, una de las formas de poder entender rápidamente qué es lo que significa es un regalo inmerecido, es una bendición de Dios que tú no mereces. Ahora, la salvación es por gracia. La salvación es un regalo inmerecido. Yo no merezco la salvación y Jesús me la proporcionó al morir por mí, al ser sepultado y al resucitar de entre los muertos. ¿Habiendo algo bueno en mí? No. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió cuando nosotros todavía no lo buscábamos. Eso es gracia. Y Él nos da ese regalo de la salvación solamente por medio de la fe. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos ante Jesús y decirle, Jesús, a partir de ahora tú eres mi Dios y Salvador. Y obtenemos la salvación.
Eso es gracia, es un regalo inmerecido, es un regalo que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Es un regalo de Dios, esa es la gracia. Pero ahora muchos de nosotros entendemos que nuestra salvación es por gracia, que es algo que nosotros no merecemos y es algo que nosotros no obtenemos por nuestro esfuerzo, sino que lo recibimos por el esfuerzo de Jesús. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios el Padre. Pero ahora hay algo importante, que cuando nosotros creemos en el Señor, a veces llega a nuestro entendimiento que nuestro agrado hacia Dios, nuestra honra hacia Dios, siempre va a ser por nuestro esfuerzo y siempre va a ser merecida. ¿A qué me refiero? Yo empiezo a hacer muchas cosas para Dios y así Él me va a ver con agrado. Pero si yo no hago muchas cosas para Dios, Él me ve con desagrado. Y acá hay una primera verdad importante que, por favor, métanse esto en la cabeza porque es muy importante en tiempos donde ustedes están muy fuertes en la fe y en tiempos donde ustedes flaquean. Y es la siguiente verdad. Dios nunca te va a amar más ni nunca te va a amar menos. Él siempre te ama igual. Vuelvo a repetirlo. Dios nunca te ama más y nunca te va a amar menos. Él siempre te va a amar igual. Horacio, ¿y cuando le fallo a Dios? Cuando a veces no tengo la fidelidad que debería tener, ¿Dios está molesto conmigo? ¿Dios me deja de amar? Y la respuesta es no. En Cristo Jesús, Dios siempre te ama igual. Vuelvo a repetirlo. En Cristo Jesús, Dios siempre te ama igual. Podríamos decirlo que en Cristo Jesús, tú siempre estás en tu gracia, en su gracia, en ese regalo inmerecido. Estás en un lugar de bendición donde nadie te va a mover de ahí. Seas el más fiel del mundo o tengas tropiezos. Siempre vas a estar en la gracia de Dios. Y es algo muy importante de recordar. Pablo lo escribe en la carta a los Romanos, si no me equivoco es en el capítulo 5, donde él dice que nosotros nos mantenemos firmes en esta gracia de Dios que Él nos ha dado. Y esta firmeza en la gracia de Dios, Pablo la repite y le explica para que los romanos, en este caso los cristianos romanos, entiendan. Desde el momento que tú has creído en Jesús, ahora estás en su gracia. Eso es en un lugar de bendición que nunca vas a poder salir de ahí. Siempre estás en Cristo en ese lugar de gracia, en ese lugar de bendición. Pero a veces nosotros olvidamos eso. A veces nosotros pensamos que Dios se agrada de nosotros por nuestro esfuerzo, se agrada de nosotros por nuestras buenas obras, y nunca es así. Nuestras buenas obras son el resultado del amor que le tenemos a Él y de la obediencia que le tenemos a Él. Pero eso no cambia el que un momento Dios nos vea con agrado y un momento Dios nos vea con desagrado. Tenemos que entenderlo bien claro, porque a veces empezamos a pensar que nuestra salvación es por obras. Sí, obtenemos la salvación por medio de la fe, lo tenemos en concepto bien claro, pero nuestra forma de vivir demuestra lo contrario. Nuestra forma de vivir piensa, bueno, si yo leo mi Biblia un montón el día de hoy, Dios me va a amar, pero de una manera majestuosa. Y si justo este día, por A o B motivos pasó que no la pude leer, Dios está molesto conmigo. Eso no es gracia. Esa no es la salvación que los apóstoles predicaron. Sí, obviamente, deberías pasar tiempo con el Señor diariamente. Yo con eso no estoy diciendo, vive como quieras, igualito Dios va a estar feliz contigo. Dios te va a amar siempre igual, pero van a haber consecuencias a una vida espiritual muerta, a una vida espiritual estéril, que a una vida espiritual fructífera, fuerte. Obviamente van a haber consecuencias. No vas a experimentar la gracia de Dios de la manera que sí lo haces si estás firme en el Señor. Pero Dios nunca te va a ver diferente. En Cristo Dios siempre te va a ver igual y te va a amar igual. Y es una palabra de ánimo para mí en momentos en los cuales quizás no cumplo mis propias expectativas. Porque a veces, y mi esposa es testigo de eso, a veces yo soy muy exigente conmigo mismo. Yo quisiera tener un horario perfecto, hacer las cosas que yo tengo planeadas perfectamente, ser el hombre más espiritual del mundo. Pero adivinen qué, muchas veces no lo soy. Es más, creo que nunca lo llego a hacer. Nunca llego a tener las expectativas que yo quiero para mí mismo. Hasta cuando ayuno, ¿no? Quisiera tener un ayuno donde me levanto muy temprano, desde el principio estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, o sea, estoy pero recontra enganchado con el Señor todo el día. Pero adivinen qué, hay veces que me levanto un poco tarde el día del ayuno. Y adivinen qué siente Horacio en ese momento. Ya este ayuno es una porquería. Este ayuno no le va a agradar a Dios. Y empiezo a pensar que mi relación con Dios se basa en mi desempeño. Y no es así. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Y ahora que yo he creído en Él, estoy en un lugar de bendición. Estoy en un lugar de gracia, a pesar de mi desempeño. Dios me ve igual cuando tengo un excelente desempeño según mi propio estándar que cuando no lo tengo.
Tenemos que recordar eso. Dios te sigue amando y Dios te ve exactamente igual. Dios te ama exactamente igual. Nunca te ama más ni nunca te ama menos. Siempre te ama igual en Cristo Jesús. Y eso nos va a ayudar a descansar y decir, bueno, Señor, hoy ya hubiera querido hacerlo un poquito mejor. Pero gracias, Señor, porque no me ves por mi desempeño. Ayúdame al día de mañana quizás estar más enganchado contigo, quizás responder mejor a ciertas adversidades que pasan en mi vida. Ayúdame a crecer. Dame tú el crecimiento. Y esa forma de vivir es una forma de descanso, es una forma de gozo y es una forma de entender correctamente la gracia de Dios. Espero haberme podido explicar en lo que he dicho en todo este momento, pero cuando Pablo y Bernabé le animan a la iglesia, a los que han creído en este momento en la sinagoga, a mantenerse firmes en la gracia de Dios, les están diciendo eso. No piensen en ningún momento que su desempeño es el que los hace aceptos delante de Dios. No, ustedes son aceptados delante de Dios por medio de la fe en Jesús. Y ahora deben vivir entendiendo eso, que su desempeño no los hace más aceptos a Dios, sino que Jesús ya los hizo aceptos por medio de la fe. Eso es algo muy importante que quería recalcar cuando leo este pasaje. Y bueno, ya nos quedamos un montón de tiempo aquí, pero espero haber dejado claro ese punto. Sigamos leyendo a ver qué es lo que pasa la siguiente semana en Antioquía de Pisidia. Ellos van a volver a la sinagoga, y al volver a la sinagoga van a volver a predicar. Pero va a pasar algo muy interesante. Vamos a leerlo a continuación. Vamos a leer el versículo 44. Dice lo siguiente: el día siguiente de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esta es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Bueno, acá sucede algo triste. Pablo y Bernabé van a predicar la siguiente semana a la sinagoga, un día sábado. Y adivinen qué, el lugar está repleto. Parece que toda la ciudad se pasó la voz y quieren escuchar este nuevo mensaje, esta predicación de Bernabé y Saulo. Pero ¿qué resulta? Los líderes judíos de la sinagoga, al ver tanta gente, se empiezan a llenar de celos. Ellos dicen dentro de sí: o sea, cuando nosotros hemos estado aquí, nadie venía, o venía un grupo de personas, pero ahora por estos dos hombres vienen un montón, y es más, la mayoría son gentiles. Una de las cosas que era muy importante en el pensamiento judío era que ellos eran el pueblo especial de Dios y los gentiles eran como basuras. Pero ahora Pablo está predicando un mensaje donde los judíos y gentiles son uno. Esto genera un descontento y una ira para los judíos que aún no han conocido al Señor. Porque al momento que tú conoces al Señor, la verdad que esta distinción entre judíos y gentiles se va al tacho. Porque ya encontraste que eres aceptado delante de Dios, no por pertenecer a un pueblo, sino por Cristo Jesús. Pero estos judíos no, y se llenan de celos. Y cuando Pablo empieza a predicar, y toda la gente escuchando, ellos le empiezan a refutar todo lo que Pablo dice. Entonces Pablo y Bernabé agarran y dicen: bueno, si ustedes no quieren escuchar, nosotros nos vamos. Si ustedes no quieren recibir la palabra de Dios, nosotros nos vamos. Es más, Isaías, capítulo 49, dice que el Mesías iba a ser luz para los gentiles. Por lo tanto, si ustedes rechazan la palabra de Dios, nosotros no vamos a predicarle exclusivamente a los gentiles y ya no vamos a predicar en esta sinagoga. Me encanta eso. Dios les da la oportunidad a todos de escuchar su mensaje. Pero si una persona es terca y no quiere y rechaza, tú no deberías estar detrás, predicándole y predicándole cuando la persona ya rechaza eso. Jesús diría que nosotros no deberíamos darle perlas a los cerdos. Lo que debemos hacer es orar por esa persona. Lo que deberíamos hacer es mantener nuestra amistad quizás con esa persona y ser luz y sal, pero ya no estar dándole. Orar, ser luz y sal, ser ejemplo para esas personas que nos rodean, pero seguir compartiendo con otras personas. No enfrascarnos y ponernos tercos también nosotros de a la fuerza, quererles insertar el evangelio cuando la persona lo está rechazando. Y eso hace Saulo y Bernabé. Dicen: bueno, ahora nos vamos a predicar afuera, a los gentiles. Una cosa importante y que es triste es que muchas veces nosotros podemos caer en este celo que los religiosos están teniendo. ¿A qué me refiero? Los religiosos sienten celo. ¿Por qué sienten celo? Porque están perdiendo fama, por así decirlo.
Quizás el mensaje que Pablo y Bernabé han predicado la primera semana ha sido algo interesante para ellos. Oye, quizás Jesús es el Mesías. Pero ahora que ven que otras personas están poniendo los ojos en Pablo y Bernabé para escucharlos, ellos empiezan a sentir celos, porque dicen, ya el foco de atención no soy yo. Y eso hace que haya un rechazo. Y muchas veces nosotros queremos toda la atención para nosotros. Puede ser que en su caso no sea así, puede ser que sí, yo no lo sé, que el Señor les hable. Pero a veces es eso, a veces queremos que la gente nos mire, que la gente diga, wow, qué bien predicas, qué bien enseñas, qué bien evangelizas, qué bien compartes, qué bien hablas, y quieres que la atención esté en ti. Y cuando esa atención se pierde, porque la atención es fluctuante en las personas, empezamos a tener celos, empezamos a tener contiendas, rencillas, cuando desde el comienzo la atención siempre debería ser llevada a Jesús. Al final, siempre, en todo lo que hagamos para el Señor, la gloria la tiene que recibir Él. Guiar a la gente a glorificarlo a Él y todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria. Pero cuando no tenemos ese enfoque, van a empezar a crecer raíces de amargura en nosotros y van a empezar a crecer celos porque estamos teniendo el enfoque incorrecto. Queremos que la gente nos alabe a nosotros y no a Dios. Hay un problema ahí y tenemos que examinarnos. No podríamos estar cayendo en eso. Quizás ese celo, esa rencilla que tienes con otros, es por eso, porque quieres atención para ti. Y no debería ser así. La atención tú siempre la debes dirigir a la persona de Jesús, porque Él es el único que merece gloria. Así que es un buen examen que tenemos que hacernos al ver este mal ejemplo de los judíos esta mañana. Bueno, Bernabé y Saulo salen de la sinagoga. Vamos a ver qué pasa, ya para terminar esta sección, fuera de la sinagoga. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a ir acabando con eso. Versículo 48. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se estaban hablando de los gentiles, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Bueno, terminamos el capítulo viendo que luego que ellos salen de la sinagoga, los gentiles, aquellos no judíos, están felices de que Pablo y Bernabé se enfoquen en ellos. Y muchas personas llegan a creer en el Señor. Y esto nuevamente, ya no dentro de la sinagoga, sino afuera, genera nuevamente celos en los judíos. Pero ahora ya no es solamente rebatirlos, refutarlos, sino que mueven a ciertas personas influyentes en Antioquía de Pisidia para que persigan y expulsen a Pablo y a Bernabé. Nuevamente, eso es algo que vemos constantemente en el libro de la cristiana. Si tú eres cristiano, lo más probable es que vas a recibir algún tipo de persecución, sea por celos de otros, sea por tu vida piadosa, sea porque eres luz para alguien que vive en tinieblas, de alguna otra manera, sea religiosa, sea política, sea familiar, vas a recibir cierto tipo de persecución. Algunos más, algunos menos, pero es una realidad que Pablo y Bernabé están experimentando en este momento. Y que en cierto sentido, el cristiano de esa época, sabía que era así. Seguir a Jesús implicaba que ibas a ser perseguido por el Señor. Y eso es algo que tenemos que tener claro nosotros y preguntarnos, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús a pesar de que eso me conlleve ser perseguido? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús a pesar de que eso me conlleve ser perseguido? El mensaje que predicamos es un mensaje de salvación, pero no es un mensaje de color de rosas. ¿A qué me refiero? No hay nada mejor y no hay mejor inversión en tu propia vida y en tu propia alma que decidir seguir a Jesús. Pero te advierto, seguir a Jesús no es para cobardes. Seguir a Jesús es para personas que han decidido negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús hasta el final. Y cuando digo tomar su cruz es seguirlo hasta la muerte, porque eso era lo que significaba tomar tu cruz. Tomar tu cruz no significaba, ay, esta persona que es una cruz para mí. No, tomar tu cruz era un instrumento de muerte, era como cargar una silla eléctrica. Eso era lo que significaba tomar tu cruz. Seguir a Jesús, y Jesús lo deja claro, significa estar dispuesto a morir por Él. ¿Estás dispuesto a morir por Él? Un seguidor de Jesús sí lo está. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y le pido fortalezas a Él para que si llega ese momento, Él me mantenga firme y no lo termine negando.
porque en ningún momento voy a decir, sí, estoy dispuesto a morir por él, como si yo fuera el más seguro de mí mismo, y no lo soy. Yo soy débil, por lo tanto tenemos que reconocer también nuestra debilidad. Y Pablo y Bernabé experimentan la persecución en este momento, y ellos se sacuden el polvo de los pies y dicen, bueno, ahora nos retiramos de este pueblo que ha decidido rechazar a Jesús. Pero hay una iglesia que ha quedado ahí. Y nos dice Lucas al finalizar el texto y el capítulo que los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Una característica de ser alguien lleno del Espíritu Santo es que tienes gozo, a pesar de las situaciones. Eso es bien bonito. Si tú permaneces en el Señor y Él en ti, sea en un momento fácil, sea en un momento difícil, sea en un momento suave, sea en un momento duro, vas a mantener el gozo, porque es un gozo que te da el Señor. Y esto experimentan los discípulos y lo más probable es que Pablo y Bernabé también. Son expulsados, se sacuden el polvo de los pies, pero están gozosos de que Dios los ha usado en Antioquía de Pisidia y que ya hay un pueblo de Dios ahí que se va a mantener firme, y luego en el regreso de su primer viaje misionero van a volver a pasar por ahí para animar a los hermanos en la fe. Pero eso lo iremos viendo en los siguientes capítulos. Así que espero que esta pequeña lectura, este pequeño devocional, les haya servido en algo a ustedes, los haya podido edificar, los haya podido animar, los haya podido corregir, los haya podido retar, que esa es la idea. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, háganmelo saber en la sección que voy a leerlos en este momento. Muchas gracias por su atención de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.